En el basurero de Brian les traigo quién es Marty McFly. Martin McFly, más conocido como Marty McFly, es un joven estadounidense de 17 años de la ciudad ficticia de Hill Valley, California, formando parte de una familia donde sus padres y hermanos eran unos inútiles y fracasados de primera, lo cual le contagiarían a este mismo, al no ser tan apegado a la escuela, vistiendo todo el tiempo literalmente, pues casi camisa con jeans y zapatos como cualquier joven de los 80s. Además de que, igualmente, como su familia es tremenda puta mierda, los únicos conocidos que son los mejores en su vida es tanto su novia Jennifer como su mejor amigo, el Dr. Emmett Brown, del cual es su compinche número uno para las locas ideas del propio Doc. Entre ellas, la invención de una máquina del tiempo en un auto DeLorean, del cual accidentalmente, y por cagadas hechas por el mismo Doc, que le acabarán costando la vida por cierto, provocaría que en un intento de salvar su culo, viajara accidentalmente 30 años al pasado, a 1955. Al ser el primer ser humano en viajar a otra época de la historia, se ve atarantado por los cambios que se ven en su ciudad natal, aunque lo que no cambió en 30 años sería el que su padre sea un pendejo de proporciones atemporales, y que se lo caguen cada 5 segundos, incluyendo también aquí en esta parte a una versión joven de quien sería su jefe y el bully en esa época, Biff Tannen. Esta visión en primera persona de cómo era George, el cual es la razón de por qué Marty sentía vergüenza de su familia, sería un punto clave con el cual por poco se acaba provocando su muerte a sí mismo, ya que al irrumpir en los hechos que daría lugar a cómo fue traído al mundo en primer lugar, nunca pasaron, al literalmente sufrir ese incidente en primer lugar. Además de ello, también acabaría provocando que su propia madre, Lorraine, se acabara enamorando de su hijo sin saberlo. Y si algún día te preguntas por qué Disney rechazó el guión de esta película, pues he aquí el motivo más incestuoso que su puta madre. Estos eventos provocarían que el imbécil de Marty tenga que hacer algunos planes medio estúpidos para tanto contactarse con el Doc 30 años más joven, para volver a su época obviamente, como también intentar evitar que su nacimiento y el de sus hermanos se interrumpa. Esto no solo se conseguiría hasta casi el final de la primera película, sino que realmente sería de utilidad para acabar cambiando el carácter de George, ayudando a fortalecer su confianza y de paso ganarse su amistad para que este pues acabe con Lorraine para que al final del día tuvieran su familia, incluyendo aquí pues obviamente una conveniencia de proporciones titánicas y que es medio rancio pensar que estos dos cabrones decidieron poner el nombre de un random que nunca volvieron a ver en 30 años a su hijo. Pero pues bueno, al final tras modificar su propio pasado y el de su amigo para también inyectarle una dosis de confianza en sí mismo para que vea que al final de todo, aún con 50 inventos más dignos de AliExpress, fue capaz de lograr el mayor avance en toda la historia de la humanidad probablemente. Además de también cambiar muchas cosas de la historia que conocía a grados excesivos, lo cual indirectamente le salvaría la vida al Doc. En el 85 cambiaría su vida por completo al tener ahora una familia ideal y que ahora también el único que sea el pendejo sea él mismo. Pero como todavía no podría descansar, ahora los problemas no vendrían del pasado en sí, sino del futuro, ya que antes de irse con Jennifer en su camioneta deseada, llega el Doc todo enloquecido para avisarles que deben de viajar al 2015, 30 años al futuro, por problemas que sus hijos tendrían. Precisamente si Marty parecía ser un estúpido de campeonato en casi toda la primera entrega de la trilogía, a partir de aquí su inteligencia se va de sabático en muchas partes, causadas principalmente porque aunque sea bastante despreocupado, vale madrista en pocas palabras, su mayor defecto es que no quiere ser visto como un cobarde, principalmente que le digan gallina, aunque de todas maneras estas dos últimas películas son las que mejor exploran el desarrollo de Marty como personaje y su cambio para tratar de dejar ese modo de ser. Por eso, una vez llegan al 2015, poco acorde a la cagada que nos tocó en realidad, el principal problema sería salvar a su hijo, que es igual en todo a Marty, incluyéndolo imbécil, para tener que involucrarse con el nieto de Biff y que lo metan al tambo, hasta incluyendo a su hermana, manda huevos. Pero tras hacer lo contrario precisamente, para evitar que su hijo se vaya al hotel enrejado, la curiosidad de saber más del futuro le comería a este mismo al comprarse un almanaque deportivo con resultados que le harían millonario si lo volviera al 85, algo poco ético y nada del agrado del Doc. Pero por ir a salvar a Jennifer de provocar una paradoja del abuelo con el potencial de destruir al universo entero, según el Doc, le darían esta poderosa herramienta a un viejísimo Biff para que mientras estos hacían esta misión y Jennifer en cierta parte conociera un futuro desolador que la atormentaría a Marty, le robaran a esos mismos el puñetero DeLorean, aunque no pareciendo haber hecho ninguna avería, aunque es todo lo contrario, porque lo que hizo este mismo con esa cagada fue alterar por completo el pasado, al provocar una línea del tiempo alternativa donde Hill Valley parece Catepec y ahora Marty es hijastro de Biff y un pendejo al cuadrado. Y el Doc por cierto está en el manicomio. Todo esto provocado obviamente por su servidor al haber comprado el almanaque en primer lugar, por lo que ahora tendrían como misión averiguar por poco ortodoxos métodos el año exacto del cual fue Biff para provocar este efecto dominó, resultando ser en 1955, justo durante la travesía de Marty en la primera película, por lo que al tener que volver a regresar a los 50 y evitar
provocar todavía más cagadas temporales por irrumpir en los eventos de la primera película, tiene que lograr quitarle el almanaque a Viv, lográndolo tras sufrir y sufrir a lo desgraciado, pero para cagarle más el palo al pobre Marty, a pesar de solucionar este semejante problema, por cuestiones climáticas aparentemente el Doc se fue con Diosito, pero resulta que solamente se fue hasta el siglo XIX a vivir aparentemente una vida buena. Pero eso no evitaría causarle más dolores de cabeza a Marty y tener que recurrir a cambiarle más el pasado al propio Doc e igualmente un desmayo más para la cuenta. Por lo que ahora, tras haber evitado un cagadero en la línea del tiempo, pues aparentemente no queda más que dejar que el Doc se quede tan tranquilo en su vida de vaquero en 1885, mientras el propio Marty va de 100 años al futuro de ese año. Pero cuando fueron por el DeLorean a una mina, se topan por obra del señor con la sorpresa de que el Doc fue asesinado poco tiempo antes de que le dejara ese mensaje a Marty, por lo que tras saber quién fue el asesino y para evitar precisamente eso, pues el protagonista de este video decide pasarse por el puto culo las advertencias de su amigo e ir hasta el siglo XIX para salvarlo, provocando más cagadas en una época todavía más atrasada socialmente y tecnológicamente hablando, no solo topándose con sus primeros familiares que llegaron a Estados Unidos, sino porque en una versión muy pequeña de Hill Valley se acaba topando precisamente con un antepasado de Viv, quien fue que asesinaría al Doc, el cual precisamente le evitaría irse de sabático en una horca, aunque lo principal que evitaría que ambos regresaran a su época tranquilamente fue precisamente por lo que se les ocurrió a Marty y el Doc de 1955, que fue precisamente irse a pasear a una puñetera colina donde el tanque de gasolina se jodió, y como esta no se inventaría hasta unos cuantos años más tarde, además de no tener toda una puta vida para esperar a que se comercializara, tratan de ver cómo choto hacer funcionar al DeLorean con los métodos de esa época, aunque aquí ya realmente lo principal que involucra a Marty sería que mientras hacían eso, el Doc se enamora de una maestra llamada Clara, y esto empieza a poner nervioso a nuestro protagonista, porque este mismo se distraiga del objetivo principal de la misión, lo cual precisamente haría hasta el propio Marty, porque tras salvar al Doc del familiar de Viv otra vez, se involucraría en una pelea por eso mismo de que no le gusta ser llamado gallina, subiendo ligeramente el ego la población de ese lugar, pero eso no le gusta un carajo al Doc, porque precisamente se sabe que la razón de que en el 2015 fuera un fracasado era porque en un accidente vial que tuvo fue provocado por eso mismo, además de que para acabar de joder, pues el propio Doc ahora se quiere quedar en el pasado, o eso parece en un principio. Pero finalmente, tras otras cagadas que ocurre entre él y Clara, ahora Marty en el día mismo que vendría el tren, su única oportunidad de poder hacer funcionar el DeLorean, tiene que ir hasta la taberna local para tratar de despertar al Doc, que se desmayó como si hubiera tomado 50 tragos, aunque solamente fue uno, justo para tratar de evitar la pelea con Buford, que el mismo imbécil provocó, no quedándole más que primero huir, pero hasta que tienen de rehén al propio Doc, ahora sí se le ocurre un plan poco ortodoxo, hacerse el muerto cuando le den un balazo, para mejor partirle su madre a este mismo, porque se fabricó un chaleco antibalas todo rancio, logran así evitar precisamente el destino que le caería de enfrentarse realmente en un duelo de pistolas, literalmente usa la misma tumba que el Doc, así que tras finalmente dejar a un lado esa manía de no soportar ser señalado como un cobarde, aun cuando no lo sea, solamente le queda irse con el Doc y Clara indirectamente al futuro, usando unas cagadas del Doc y la locomotora, aunque por salvar a estos dos precisamente pues les ayuda para ahora irse solamente él al futuro, y aparentemente nunca volver a verlos porque la máquina del tiempo fue destruida, pero realmente no es así, porque una vez evita precisamente esa cagada que le arruinaría la vida, aun cuando el Doc no le dio especificaciones de qué le pasaría exactamente, para su sorpresa tiene un último reencuentro con su amigo y su familia ya formada, porque no perdió en el tiempo, en la cual finalmente le dará la importante lección de que el futuro no está escrito, y que todas las decisiones tiene que tomarlas bien para así construir un futuro que él desee, con lo cual precisamente tras esta despedida, el círculo del personaje de Marty McFly se cierra. Como conclusiones de este personaje, el mismo a pesar de ser el protagonista principal de una trilogía, su desarrollo y todas las características del mismo se explayan de manera ligeramente apresurada y desperdigada, aunque eso sí, no quiere decir que mala, pero pues sí queda medio raro que sea tampoco el tiempo que se le puede ver del mismo en muchos momentos, sobre todo en Volver al Futuro 3, pero como ya les dije, a pesar de que evidentemente no es perfecto, sí goza de un nivel de cambio y desarrollo a lo largo de sus travesías y indirectamente casi provocan su muerte, desaparición de la línea del tiempo o que directamente le modificaron la vida para siempre. Su principal debilidad es ser sumamente estúpido. Casi siempre esto es para beneficio de las tramas principales de las películas, pero pues a veces es bastante exagerado, aunque es entendible que a veces es para meterle un toque cómico al personaje, que queda bien la verdad, pero pues igualmente a grandes rasgos, este fue el mayor cambiante a futuro, nunca mejor dicho, en este personaje que junto con el tema del universo de Volver al Futuro se introducirían muy fuertemente en la cultura popular. Este mismo interpretado por Michael J. Fox o Eric Stoltz en sus versiones tempranas, la verdad menos mal que le cambiaron de actor, y ligeramente basado en una de las tantas ideas locas
locas de Bob Gale, que serían las bases principales de la trilogía de Universal, pues está bastante bien. Y a mi consideración es el segundo mejor personaje de toda la trilogía, solo por detrás ligeramente del Doc, que muy probablemente sea otro seleccionado para saber a profundidad quién es en ese tipo de videos. Pero pues en fin, ahora a ti, ¿crees que Marty por sus propias pendejadas fue quien salvó el día muchas veces? Volver al futuro hubiera sido un éxito todavía con Eric Stoltz o Jay Fox hizo un trabajo irrepetible. Déjamelo saber aquí abajo del video y ahora sí aquí me despido y nos vemos próximamente con más videos, ahora sí, originales para este canal y no solamente puros putos recopilatorios como agosto, guiño guiño. Así que hasta la próxima, gente.